Ok, entonces volvamos a la pizarra. Nos ha faltado verificar lo que es el cero máximo, pero eso ustedes ya lo han empleado en el semestre pasado. Entonces, aquí de manera, digamos, directa, ¿no? Quiero averiguar cuál es el área de cero, ¿no? ¿De dónde salió este valor? Ustedes tienen esta expresión, ¿no? Área de cero es igual a 0.85 por el f'C por B entre Fy por D menos la raíz cuadrada de D cuadrado menos 4 veces el momento último dividido entre phi por 1.7 veces f'C por B. Esta es la fórmula que ustedes han desarrollado en el curso pasado y con esta expresión es con la que determinan de manera directa el área de A0. ¿No? Salvo que me haya equivocado en algún factor, a ver, verifiquen ustedes, 0.5 C por B, D menos D cuadrado, está completo, está completo. Pues esta fórmula, ¿de dónde sale? De aquellas otras que revisaron primero. Ustedes revisaron que el valor de A, el bloque de compresiones equivalente, es AS FY entre 0.85 F'C por B, y que el momento último tiene que ser menor o igual al momento reducido, es decir, 0. Bueno, phi lo voy a dejar con phi por AS, FY por D menos A medios. ¿No? Esto es lo que vieron en la semana número 3 o número 4 del curso pasado, ¿no? Donde aprendieron a diseñar vigas. Estas dos fórmulas, si yo las integro, saco una expresión cuadrática y esta sería una fórmula equivalente que me va a dar exactamente el mismo resultado. Algunos trabajan iterando estas, es muy tedioso, no tiene sentido, sino basta que apliquen esta expresión. Entonces, ¿de dónde sale el área de cero? Salió de esta expresión, ¿no? Que es válida para vigas, para zapatas, etcétera, siempre que sean rectangulares, ojo. Ya, siempre que sean, esto es para una sección rectangular, ¿no? Esto es para una sección rectangular. Si es una sección T, esta fórmula podría no servir, ¿no? Y si tiene otra geometría, definitivamente hay que hacer un análisis más detallado. Entonces, esto lo dejo ahí de todas maneras para que tomen nota si es que no la han empleado recientemente. Estas las tienen en cualquier libro, lo primero que revisan, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo calculo el acero máximo? También para una sección rectangular, dirían así, ¿no? El acero máximo es el 75% del acero balanceado. Y el acero balanceado lo calculan con 0.85 por beta 1 por F'C entre Fy por 600 entre 600 más Fy. Por BW y por D. Nuevamente, esta fórmula solo sirve para secciones rectangulares, jamás para otro tipo de sección. Entonces, el 0.75 es el que está aplicándole el límite a la cuantía balanceada, ¿no? Porque esto es el área de acero balanceado. Por 0.75 tienen el acero máximo. También es aplicación directa de lo que ustedes han visto en vigas. Nos faltaría ver esto, ¿no? Cómo calculamos la separación. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Beta 1, recuerdan que depende del tipo de concreto, ¿no? Entonces, habíamos leído algo del desarrollo. Entonces, quiero aprovechar de comentar esto del desarrollo. Si alguien desea capturar ahí la pantalla, puede hacerlo para poder borrar y ver cómo hacemos la distribución del refuerzo y a qué se refiere el tema de longitud de desarrollo. A ver, si yo tengo una zapata, supongamos que fuese esta, y aquí está la columna,
Entonces, uno de los requisitos es que el acero de la columna ingrese dentro del concreto y se coja también que cuando existan fuerzas hacia arriba de tracción, no se origine problemas en el concreto, ¿no? Ni en la barra, en ninguno de los dos. La forma que nosotros tenemos en proceso constructivo es colocarle unas patas para darle estabilidad, ¿no? Cuando el fierro no tiene concreto, un fierro que es inestable, ¿no? Entonces le colocamos patas y además aprovechamos porque de esta manera esta longitud es más corta, ¿no? Porque si tuviera que ser recta necesitaría más longitud todavía. Entonces, dentro de la zapata está anclando ¿quién? El fierro de la columna. Entonces, en la fórmula que hemos empleado, tengo que utilizar el F'C de la zapata, ¿no? Estoy averiguando el acero de la columna, estas barras de la columna, pero cuando quiero que esta columna, que sus barras anclen, están anclando en el concreto de la zapata. Entonces, el F'C de la zapata es el que ingresa a la fórmula para la longitud de gancho. Eso es lo primero. Segundo, decíamos que si coloco acero mínimo o acero por flexión aquí, también tiene que cumplir con la longitud de desarrollo. Entonces, me voy a poner al otro lado y voy a graficar, por ejemplo, vamos a quitarle un poquito esto. Voy a graficar, por ejemplo, esta barra de color azul. Esta barra que estoy colocando es la barra que va a soportar la flexión que actúa en esta zapata. Esta es la zona sometida a tracciones, porque hemos dicho la zapata se deforma así. Esta es la manera en que se va a deformar la zapata. Entonces por aquí van a aparecer fisuras, pues, ¿no? En la zona de tracción. Por acá ya mucho menos. Eso es lo que se esperaría, que abajo haya tracciones, por eso ahí le coloco el fierro. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la sección crítica? Estamos haciendo el análisis y hemos visto que la sección crítica es esta cara. Calculo el momento que producen los esfuerzos, calculo el momento en esta cara, y me salió este fierro. Pregunta, ¿este acero será capaz de, si tiene acá, por ejemplo, 40 centímetros, 30 o 50, anclarse? Supongamos que esta barra es una barra de 1 pulgada de diámetro. ¿Se acuerdan? Ya hemos calculado qué pasa con la barra de pulgada. ¿Cuánto necesitaba de peralte? Como 70 centímetros, ¿no? Lo que hemos calculado ayer. Entonces, si esto es 50, ¿será posible que desarrolle? Normalmente, cuando la distancia del voladizo es muy corta, voy a lograr que este fierro desarrolle, ¿cómo? Dándole gancho, ¿no? Entonces, en las zapatas ustedes van a observar que a veces una zapata tiene las barras de este tipo, y en el otro lado, donde tengo suficiente longitud, aquí hay suficiente longitud, probablemente la barra no necesite esta patita. Entonces, no es un capricho el que algunos le coloquen dos patas, o a veces una pata nada más, o a veces ninguna, sino que depende que se dé que a partir de la sección crítica, hacia un lado se cumpla con la longitud de desarrollo y también para el otro lado, ¿no? De esta sección crítica igual, se cumple la longitud de desarrollo hacia allá y se cumple la longitud de desarrollo para este lado. Si se cumple, basta con longitud recta. Si no se cumple, necesitaré darle la pata, ¿no? Y confirmar que se esté logrando. Entonces, a eso se refería esta segunda parte. ¿Alguna inquietud ahí para poder revisar el acero de temperatura? Comprendido, ingeniero. Entonces vayamos viendo lo que es el acero de temperatura. A ver, ¿qué necesitamos aquí? Al aplicar la expresión 0018 por el ancho de la zapata y por el peralte, obtengo 4.410, es el total. El total lo puedo comparar contra el acero que encontré aquí, ¿no? Aquí he encontrado 7.283. Entonces, el acero obtenido por flexión es mayor que el acero por temperatura. Entonces me voy a quedar con este, ¿no? Este va a ser el acero que voy a colocar. Si me hubiera salido distinto, al revés, esto fuera 4.000 y acá 7.000, pues con este acero tengo que distribuir en la zapata. Entonces empiezo por hacer mi distribución. Vamos a dibujar una planta cuyo ancho es
2.450 milímetros. Cuando coloque la barra extrema, esta por ejemplo, y la otra barra extrema aquí en planta, estamos viéndolo en planta, voy a poder calcular qué distancia hay desde el límite de la zapata hasta el eje de la barra, y en esta parte también, desde el límite de la zapata hasta el eje de la barra. Entonces lo primero que hacemos es eso. Nos habían dado como dato en el problema un recubrimiento. Voy a regresar rápidamente al problema para leer lo que nos decían respecto al recubrimiento. Creo que fueron 50 milímetros. Sí, 50 milímetros. Entonces, de los 2.450, ya estoy perdiendo 50 milímetros y media barra de pulgada, y por acá también 50 milímetros y media barra de pulgada. Entonces le resto 2 veces 50 milímetros por el recubrimiento que hay aquí a cada lado, y le estoy restando media barra de pulgada y media barra de pulgada, o sea, una barra de pulgada, 25.4. Entonces, el espacio que me queda a ejes es lo que resulta esta expresión. Ese es el espacio que tengo a ejes. Ahora ya voy a ver si voy a colocar 4 barras, 5 barras, 6 barras, ¿no? Ese es el espacio disponible. Ahora, tenía 7.283. 7.283 entre las barras de pulgada, tienen 510 milímetros cuadrados cada una. Entonces aquí yo estoy obteniendo el número de barras. Al dividir, ¿le sale cuánto? ¿14 o 15? 14.28. 14.28, que lo voy a redondear a 15, ¿no? Siempre hacia arriba. Claro. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta, al colocar 15 barras, estoy logrando ponerle más acero que esto. O sea, la pregunta de su compañero era, ¿hay algún factor de seguridad que uno tenga que tomar? Decir, voy a ponerle un poquito más que esto. Normalmente, los valores que la norma me da deberían ser ya seguros. Pero por lo general, cuando llego a valores de diámetros comerciales o separaciones disponibles, generalmente termino por ponerle más, ¿no? Y si quieren, comprobemos. 15 barras por 510 que tiene cada barra, y lo dividimos entre 2.450 y entre 1.000. ¿Qué cuantía les da? Les va a dar más de 0,018. Esta sería la cuantía colocada, ¿no? La cuantía colocada termina siendo más grande que la cuantía obtenida aquí, ¿no? Estamos sacando con este valor. Aquí la cuantía debe haber sido por lo menos 0,033, por ahí, 0,030. Ahí debe estar saliendo 0,035 más o menos, ¿no? ¿Por acá cuánto le sale? A ver. 31. 0,31, ¿no? Esto debe estar, 0,31. esta debe estar en 0,029 más o menos, ¿no? Si dividen esta área de acero entre el área y concreto, deben estar en 0,029 y ahí le sale 0,031, más grande todavía. Ok, entonces, como ya hemos calculado el espacio disponible, como me interesa saber qué separación va a tener a la siguiente barra, etcétera, etcétera, cada una de las barras va a estar igualmente espaciada, divido entre cuántos espacios deben haber aquí, y ya calculamos el número de barras. 14. 14 espacios. Entre 14, ¿no? Hay 15 barras, pero solamente son 14 espacios. Entonces aquí entre el número de barras menos 1, ¿no? Esa es la expresión. Y aquí obtienen ustedes la separación. Por favor, me dicen cuánto les sale. El número de barras es 15. ¿Alguien lo calculó? 166.04. Ok, Milímetros. aquí está el dato, ¿no? Lo que habíamos indicado en el problema, ¿no? Ahí lo hicimos en 2 renglones, los resultados prácticamente, pero la manera de obtenerlo es a través de este procedimiento. Entonces, algunos prefieren en el plano escribir esto. Voy a hacer el planito aquí, el plano en planta, dibujan esta barra y dicen 15
barras de 1 pulgada, por ejemplo. Y ya asumen que la persona que trabaja el fierro, quien habilita, le va a dar espaciamientos iguales, ¿no? Otros, en lugar de esto, colocan fierro de 1 pulgada cada. Si le ponen 166, se va a volver loco el trabajador. Entonces lo que hacen es redondearlo hacia abajo, cada 150, ¿no? Cada 150 milímetros o cada 15 centímetros, como quieran. Esa es la otra manera en que alguno lo pone. Pero en obra, finalmente el que vea esto, en obra va a ver que no llega y lo va a espaciar un poquito más y va a terminar poniéndolo como nos ha salido, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas. El libro del ingeniero Roberto Morales aparece de esta manera. Él le pone una mezcla de ambas. Dice 15 barras de 1 pulgada cada 166, dice él, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiere decir que acá hay 15 y a 166 otras 15 y otras 15. No, lo que él intenta decir ahí es, hay 15 barras y entre ellas están espaciadas 166 milímetros. Entonces, hay libertad en realidad en esto porque no existe una norma, digamos, para el trazo de planos que sea una norma obligatoria. Sí existe alguna norma propuesta aquí en Perú, ¿no? Por INACAL, pero no hay una norma obligatoria en cuanto al trazo de planos. Entonces, podríamos utilizar algunas de esas nomenclaturas. ¿Cómo lo harían en otro país? Por ejemplo, en Estados Unidos, escribirían barras, como son de pulgadas, son barras número 8, espaciados cada, en este caso son milímetros, ¿no? 166 milímetros. Si me traen un plano de Japón, va a decir así también, ¿no? Barras número 8, quiere decir 8 octavos, 1 pulgada, cada tanto. Entonces son nomenclaturas que utilizan en distintos lugares y que es importante conocer cualquiera de ellas, ¿no? Aquí en Perú más usamos esta nomenclatura que está en rojo. Pero con el tiempo va a tender a esto uniformizarse con respecto a países cercanos o países de otras latitudes, ¿no? Que guardan más o menos el mismo tipo de normatividad y criterios que nosotros. Bueno, faltaría indicar la barra en la otra dirección, el procedimiento es el mismo. El ancho en este caso va a ser el valor de T. El acero de temperatura también lo van a calcular con T y harán la verificación. ¿Por qué decíamos nosotros que nos interesa tener volados iguales algunas veces? Porque decimos que algunas personas se ponen esa exigencia. Pensemos solamente de manera gráfica y exageremos un poco para que se note, ¿no? Cuando aquí abajo tengo una distribución de esfuerzos debajo de la zapata, por ejemplo, uniforme, y esta es mi longitud de volado, por ejemplo, 2 metros, y esta, por ejemplo, es 1 metro, y esta carga es BW, ¿cuál será el momento con el que voy a diseñar aquí? Voy a llamar la sección 1.1. El momento en 1.1, momento último, en la sección 1.1 será W por L al cuadrado sobre 2. Negativo, ¿no? Y, perdón, positivo. Y en la sección 2.2, momento último en 2.2, será W por L, en este caso 1 metro, al cuadrado sobre 2. Si ustedes se dan cuenta, el momento en la dirección 1, ¿no? En esta dirección, para la sección 1, es 4 veces más grande que este otro momento. Me está saliendo, como el voladizo es el doble, el momento le va a salir 4 veces más grande que el momento aquí. Significa que en planta, cuando tengan que colocar el refuerzo, más o menos se irá a ver algo así. Supongamos que utilizan pulgada en ambos casos. Bueno, aquí los fierros de pulgada van a estar así despaciados, muy cercanos, le va a salir, por ejemplo, cada 5 centímetros, ¿no? En cambio, en la dirección perpendicular, el fierro de pulgada, por ejemplo, les va a dar cada 20 centímetros. Entonces, una manera de tener una malla más o menos uniforme es buscar que si los volados son iguales, la malla le va a salir la misma, ¿no? Pero si se diferencian en 10 centímetros, seguramente la malla va a ser prácticamente uniforme. Entonces, ese es el motivo por el cual a veces nos exigimos acercarnos, ¿no? A volados iguales. No es una necesidad llegar a volados iguales
en todos los problemas.